Y la idea es tratar de concentrarnos en lo que ha sido un debate durante muchísimos años, estamos hablando de décadas ya, en la farmacología clínica, que es fundamentalmente... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero no importa, lo paso manualmente aquí. Es fundamentalmente, si se tienen equivalentes farmacéuticos y sabemos que son iguales en eso, pero que al mismo tiempo pueden tener diferencias en eso, la pregunta ha sido, ¿podremos estar seguros de que son iguales en eficacia y en seguridad? Entonces la tarea será tratar de ver qué se ha dicho bajo dos perspectivas. Uno, desde el punto de vista meramente académico, y dos, desde el punto de vista de la implementación de esos estudios y resultados en la práctica clínica contemporánea. Esa será nuestra labor. Y entonces, hay muchas definiciones de bioequivalencia, pero obviamente no podemos obviar la de la OMS, relación entre dos o más productos farmacéuticos que son equivalentes farmacéuticos, muestran idéntica biodisponibilidad, por lo cual, después de administrarse en la misma dosis molar, son similares a tal grado que sus efectos son esencialmente los mismos. Creo que esto es terriblemente claro, ¿verdad? Muy claro, muy concreto. Sin embargo, hay otras definiciones que pueden agregar materia para conversar. Por ejemplo, la FDA, que la cito porque tiene mucha influencia en nuestro país, dice ausencia de una diferencia significativa. Ya menciona la posibilidad de un margen, no tiene que ser exactamente igual. En dos cosas, velocidad y en magnitud, en la cual el principio activo o la molécula de un equivalente farmacéutico o alternativa farmacéutica llega a estar disponible en el sitio de acción cuando se administra en la misma dosis molar que el producto de referencia bajo condiciones similares en un estudio diseñado apropiadamente. Rescato varias cosas. Primero, ya lo mencionamos, se permite cierto margen de diferencia que ya se ha tratado. Segundo, dos aspectos críticos, habla de velocidad y magnitud. Tercero, estamos hablando de la cantidad del fármaco que llega al sitio de acción. Y cuarto, analizado bajo condiciones diseñadas apropiadamente con este fin. Y entonces, el esquema ideal, ya mencionado, pero que no importa, lo repetimos, sujetos participantes, totalmente voluntarios sanos, distribuidos al azar a dos preparados, que usualmente son el original y un producto candidato a genérico. Y aquí hago esta aclaración porque en nuestro país por muchísimos años ha existido una confusión, porque se le llama genérico a cualquier equivalente farmacéutico sin que haya pasado por bioequivalencia. Eso es un error técnico de léxico de nomenclatura, pero que lleva a confusiones prácticas. Entonces, en este caso sería candidato a genérico, todavía no ha alcanzado esa categoría. Se le analiza las variables farmacocinéticas a los sujetos distribuidos en esos grupos, luego se da un periodo de lavado que varía dependiendo de la vida media del fármaco, e idealmente el esquema más recomendado es hacerlo en cruzado, de manera que al alternar los tratamientos, cada sujeto su propio control, y esto desde el punto de vista metodológico es muy importante porque disminuye la variabilidad entre los sujetos, la muestra es más homogénea, y entonces disminuimos factores que pueden condicionar diferencias en los resultados. Y entonces se repite la evaluación farmacocinética y luego se analizan los resultados comparativamente entre los dos preparados. Bien. Y entonces, aunque hay muchos parámetros farmacocinéticos, como ya se ha mencionado, los dos que han sido tradicionalmente los criterios definidos son la Cmax, concentración máxima, con el tiempo en el cual esto ocurre, y el área bajo la curva, que es un estimado más importante que la Cmax en cuanto a que también toma en cuenta la velocidad y de la eliminación. Y por lo tanto es un parámetro que da más globalmente una cuantificación de la exposición total del sujeto ante el medicamento. Ok. Y entonces, uno podría decir que los estudios de equivalencia en realidad son estudios de biodisponibilidad relativa.
se está comparando la biodisponibilidad de un preparado versus otro preparado que tiene la misma sustancia activa, a la misma dosis, de una forma farmacéutica. Y las normas tradicionales han sido dos parámetros: la C max y el área bajo la curva, bajo los parámetros ya mencionados varias veces en la mañana de hoy. Y entonces se analizan las razones de los promedios. Y esto aquí ha creado cierto grado de discusión, porque en el momento en que se toman los promedios de todos los sujetos y se hace la relación entre ellos y se espera que caigan entre esos parámetros, pues nos da una idea muy valiosa de cómo se comportan los dos fármacos en este grupo de sujetos. Pero se ha cuestionado si no se estará perdiendo información individual, en el sentido de que habrá pacientes específicos que probablemente puedan responder muy distinto cuando se cambian de un preparado al otro. Entonces, alguna gente ha sugerido que además de la razón de los promedios para todo el grupo de sujetos, sería interesante también en algunos casos específicos, sobre todo fármacos que tengan mucha variabilidad en su cinética, que además se reporte la data individualmente. Otra inquietud que ha surgido es, ya he mencionado, si ese rango es muy grande. Bueno, si uno piensa en algunos fármacos un terapéutico estrecho, qué sé yo, los clásicos, warfarina, digoxina, litio. Y uno se pone a pensar que un 20% puede ser mucho, pues tal vez puede ser mucho, ¿verdad? Eso es cierto. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios caen en rangos mucho más estrechos que ese, mucho más cortos. Eso es muy importante. Pero además hay otro criterio, que es que el índice, el intervalo de confianza, en ciencias biológicas usualmente lo citamos en 95%. Aquí se decidió usarlo en un 90%. Eso significa que estamos aumentando el margen posible de error que se acepta, que se permite. Eso pudiera tener implicaciones en algunas circunstancias. Y me vuelvo otra vez a los fármacos que tienen gran variabilidad entre un mismo sujeto. Tal vez en esas condiciones se requieran de muestras más grandes de pacientes para no detectar cosas que en realidad no existen, cuando estamos trabajando con un intervalo de confianza más laxo del que usualmente se hace. Lo que estamos queriendo decir es que, si bien es cierto, hay normas generales establecidas que han persistido por muchos años, cada vez existe mayor conciencia de que es importante modular estos criterios dependiendo de diferentes condiciones, incluyendo cuál es el fármaco que se tienen enfrente. No necesariamente se pueden aplicar las mismas reglas para todos los fármacos. Y entonces, cuando se cumple con esos criterios, se interpreta que no hay una diferencia significativa entre la cantidad ni la velocidad de absorción si se evalúan en las mismas condiciones. Ok. Eso es tan importante que las agencias reguladoras han utilizado los estudios de equivalencia como sustituto de los estudios clínicos, sin necesidad de demostrar eficacia y seguridad. Esto obviamente facilita el periodo de tiempo necesario para la aprobación, pero además disminuye los costos, dando los estudios más caros. Y entonces, desde hace 25 años, la OMS dice, bueno, ¿quiénes requieren estudios de bioequivalencia? ¿Cuáles fármacos? Y la lista es muy larga, pero vamos a hacerla rápido. Los que tienen índice terapéutico estrecho, los que se usan para tratar enfermedades serias. No me puedo correr el riesgo de fallas terapéuticas. 3, cuando hay evidencias de problemas de disponibilidad en compuestos similares. 4, los preparados de liberación modificada. 5, los fármacos que tienen cinética problemática, problemas en absorción, en el metabolismo. La cinética no es lineal. Sigo, propiedades físico-químicas problemáticas, los que son poco solubles, los que son inestables, los que tienen polimorfismos. Sigo, los que tienen una elevada proporción de excipientes, los que se aplican tópicamente para efectos sistémicos, y lo inverso, los que se aplican tópicamente, pero yo no quiero que se absorban porque pueden ser peligrosos.
Y por último, las combinaciones fijas para acción sistémica. Entonces, cuando uno ve esa lista, empieza a pensar que probablemente hay un montón de fármacos, ¿verdad? Pero además, si somos honestos, de los fármacos que yo prescribo en la práctica clínica, aún teniendo formación en farmacología, hay un montón que no sé las características a dónde caen ahí. Esa es la pura realidad. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Bueno, un grupo de investigadores tuvo la tarea de coger solo uno de estos factores, nada más, con base en la característica BCS, solubilidad y permeabilidad. Entonces clasificamos a los fármacos en 4 grupos. Les recuerdo, estos de arriba son los que no tienen problemas, alta solubilidad y alta permeabilidad. Estos son los más problemáticos, la clase 4. Y en medio tenemos 2 clases que tienen una característica buena, pero otra no tan buena. Estos son intermedios, pueden tener problemas. Entonces se dieron a la tarea de cuantificar de los medicamentos que se usan en la práctica clínica contemporánea a dónde caen en esas categorías. Y estos fueron los resultados. Analizaron tanto fármacos comercializados como aquellos que están siendo candidatos. Y ojo a las cifras. Los que están en la clase 1, los que no tienen problemas, solo una tercera parte. Hay 2 grupos intermedios que si lo ponemos juntos suman 55%. Y hay 10% que están en la peor clase. Por lo tanto, esto es un problema intrínseco a muchas moléculas, solo tomando en cuenta solubilidad y penetración, nada más, sin tomar en cuenta los demás factores mencionados antes. Ok, entonces tenemos preparados bioequivalentes. Son equivalentes farmacéuticos, biodisponibilidad son muy similares, por lo tanto se pueden considerar intercambiables y una vez más enfatizo, solo estos se pueden considerar intercambiables. En nuestro país se han intercambiado muchas cosas sin haber pasado antes por la prueba de haber demostrado bioequivalencia, lastimosamente. Ok, pero yo creo que las cosas están por cambiar para mejor. Sin embargo, hay gente que sigue preguntándose, ¿la bioequivalencia implica necesariamente que la eficacia y la tolerabilidad clínica son comparables? Y esto, todos los que hacemos consulta, tenemos muchas experiencias, los pacientes preguntan esto todo el tiempo, tienen muchas dudas. Estamos hablando de equivalentes terapéuticos. La FDA ha dicho, equivalentes terapéuticos tienen que cumplir 5 características. Una es ser bioequivalente, aquí está, pero no es la única. Automáticamente la FDA está diciendo, mire, tenemos que agregar otras cosas. Algunas van implícitas. Pero la primera es muy interesante, aprobados como seguros y eficaces. Interesante. Lo pone uno a pensar algunas cosas. Que desarrollaremos un poco más adelante con más detalle. Y entonces, ¿qué es lo que dicen los pacientes? ¿Por qué los pacientes no están convencidos de la bioequivalencia? Y después de hablar de este tema en muchos lugares de nuestro país y en muchos países, hay muchos médicos que tampoco están convencidos. ¿Pero qué es lo que dicen? ¿Cuáles son sus argumentos? Uno, perdón, esto ha sido también evaluado por varios estudios. Dicen, bueno, es que no tenemos certeza de la eficacia, porque estrictamente hablando, eso no se ha evaluado. Y de la mano con eso, no tenemos evidencia de la seguridad, porque eso estrictamente no se ha evaluado. Y es que la procedencia, y la procedencia abarca 2 áreas. Uno, la procedencia, ¿a dónde se fabricó el producto? Ay, es que a mí los productos de tal país me dan mucha desconfianza. Y eso puede ser anecdótico, pero puede ser real, ¿verdad? De las anécdotas, yo una paciente que tuve muchísimos años, se ponía feliz cada vez que compraba un medicamento y era hecho en Alemania. ¿Y por qué? Porque los seres humanos somos así idiáticos, ¿verdad? Y era más costarricense que yo, pero ella era feliz con que eran medicamentos producidos en Alemania. Pero el segundo punto es, ¿a dónde se hizo el estudio de equivalencia? ¿Y qué confianza me da a mí? ¿Quién respalda ese estudio?
Porque a mí me lo dicen los colegas, es que me han llegado con un estudio de equivalencia. Pero yo me quedo viendo y bueno, ¿quién lo hizo? ¿Y esos quiénes son? ¿Qué respaldo tienen? ¿Qué solidez tienen? Ok, precio. Precio obviamente es un punto a favor de los genéricos usualmente, pero precio también tiene sus bemoles. A veces los pacientes ven con desconfianza un medicamento más barato. Ah, no, es que eso no debe ser tan bueno si es tan barato. Pero además, los médicos empiezan a pensar en costos indirectos. ¿Qué pasará con el precio si ese paciente tiene una reacción adversa o tiene falla terapéutica? Y el problema es que crean confusión. Cuando en la farmacia me cambian la pastilla blanca por una rosada. Entonces el paciente no sabe si eso sí es la misma cosa. A veces se están tomando dos productos que tienen la misma sustancia. A veces no se lo toman por miedo. Es que el doctor nunca me ha mandado esa pastilla y el farmacéutico me dio una distinta. Mejor no me la tomo. Ok. ¿Cuáles son? Hay respaldo para esto. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan estas dudas? Estos de arriba ya se comentaron por qué no es necesario hacer estudios específicos de eficacia y seguridad. Procedencia, ya mencionamos algo, pero además, ay, perdón, eso se ve muy feo. Pero les cuento. Eso es una declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde condenó a un laboratorio por estar brindando información falsa a la FDA. Y después de esa investigación aparecieron múltiples laboratorios en ese mismo país que fueron sancionados por la FDA. Otro cuestionamiento. Bueno, nos quedamos por un hecho que la mayor parte de las acciones farmacológicas, como nos explicaba el doctor, es la interacción entre un fármaco y una macromolécula. Un enzima, un canal iónico, un receptor. Ahí depende de la estructura química que calce o que también se acomoda en el sitio activo. Y eso depende tanto de lo que yo quiero como lo que yo no quiero. Ok, ahí estamos muy bien. Un factor crítico es la concentración sanguínea del fármaco. Eso todo el mundo está de acuerdo. El problema es que alguna gente dice que nos estamos brincando un paso. Nos estamos brincando la concentración tisular del fármaco. Y de hecho la definición de la FDA habla de concentración en el sitio de acción, no necesariamente del nivel sanguíneo. Entonces la pregunta es, ¿será lo mismo siempre? ¿Habrá otros factores que pueden incidir en la concentración del fármaco, aunque en el sitio de acción, aunque la concentración sanguínea sea similar? Por ejemplo, se ha mencionado que, perdón, aquí olvidé algo importante. Pero no importa, lo menciono más adelante. Se ha mencionado, por ejemplo, que los polimorfismos de una droga pudieran eventualmente, por lo que nos explicaba el doctor, incidir en qué tan bueno es su ligado a las proteínas del plasma. Y por ende, pudieran entonces incidir en cuánto el fármaco está libre y cuánto está ligado. Y eso eventualmente poder tener repercusiones clínicas. Con el problema adicional que, por lo general, las mediciones del fármaco en sangre no diferencian entre fármaco libre y fármaco ligado. Pero además, pudiera eso estar interfiriendo con la penetración a los tejidos facilitada por las proteínas, y la respuesta es no sabemos. Y lo más difícil es no tenemos cómo medirlo. Otra pregunta. Nivel plasmático de un antineoplásico. Aquí está la curva. Nivel de esa concentración de ese fármaco en hígado para medir efectos tóxicos. Concentración de ese fármaco en células tumorales para medir eficacia. Obviamente la diferencia es muchísima, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿una pequeña diferencia en la concentración plasmática
¿qué repercusiones tendrá aquí? Y la respuesta es muy difícil, ¿verdad? La respuesta es muy, muy, muy difícil. Se ha hablado que no es lo mismo la cinética en voluntarios sanos que en pacientes. Pues se nos hubieran varios factores. Sí, pero estos factores probablemente afecten tanto al preparado A como al preparado B. No hay razón por qué pensar que la patología va a alterar diferentemente un preparado que al otro. Los dos criterios básicos han sido Cmax y área bajo la curva. Resulta que aquí se compararon dos preparados de bupropion. Este es el original y este se aprobó como genérico. Cumplió con los criterios de bioequivalencia. El área bajo la curva era prácticamente igual. Había una diferencia en la Cmax que sin embargo no alcanzaba para ser suficiente para rechazar la bioequivalencia. Sin embargo, empezaron a aparecer reportes de que este preparado tenía muchísimos efectos adversos agudamente. Nerviosismo, ansiedad, trastornos del sueño, incluso ideas suicidas en pacientes que nunca habían tenido ese problema. Eso llevó a un análisis de qué era lo que estaba pasando. Y resulta que aunque el área bajo la curva era la misma y la Cmax no tenía diferencia significativa, la Tmax era muy distinta entre los dos. Este preparado se comportaba casi como un preparado de liberación rápida versus un preparado de liberación prolongada. Y eso lastimosamente no lo detectaron los estándares convencionales de Cmax y área bajo la curva. Por eso se insiste en la importancia de incluir también Tmax como un criterio adicional. Y es que si uno recuerda la definición de la FDA, ellos hablan de tiempo. Es uno de los criterios, tiempo y magnitud. El problema aquí fue todavía peor, porque esta era la dosis de 150 y estos datos se extrapolaron a la dosis de 300. Y ahí el problema fue todavía más grande. Pero eso pasa en agencias reguladoras estrictas como los Estados Unidos. Excipientes. Cambios locales, pH. Polimorfismos. Una sustancia que es amorfo se puede convertir en cristales o en cocristales. Esos dos pueden afectar la absorción, claro que sí. Bueno, pero dichosamente, si se afecta la absorción, eso se detectan en la prueba cinética. Entonces no hay problema. Ahí no hay problema. Pero pueden cosas adicionales. Los excipientes pueden cambiar la apariencia. Y ahorita hablamos un poquillo de eso. Pueden tener sustancias que sean activas. Los más clásicos, lactosa, gluten. ¿De acuerdo? Bicarbonato, que usan algunos inhibidores de la bomba de protones. Eso no es inerte. Excipientes que pueden eventualmente producir reacciones alérgicas. Pues no son necesariamente sustancias inertes. Contaminantes. Y el ejemplo más serio de los contaminantes, ustedes lo recordarán, publicado hace 3 años en New England Journal of Medicine, varios lotes de antagonistas de receptor de angiotensina que estaban contaminados con sustancias consideradas como cancerígenas. Y hemos mencionado adherencia al tratamiento. Bueno, esto es uno de los problemas con los que lidiamos los que tratamos de enfermedades crónicas, la adherencia del paciente al tratamiento, sobre todo cuando son condiciones sintomáticas, ¿verdad? Entonces esta gente se dio a la tarea de evaluar cuál era la adherencia a los ARA2. Y obtuvieron datos interesantes, vean. 70% de los pacientes se mantuvieron adherentes al tratamiento si no les cambiaron el fármaco. Pero eso bajó a 50% cuando les cambiaron la apariencia del fármaco. Eso se tradujo en un peor control de la hipertensión arterial. El empaque no afectó tanto como las características propias de la tableta, por los factores que estábamos hablando antes: confusión, duda, incertidumbre, adherencia al tratamiento, alendronato de liberación retardada comparado con ifesidronato
comparados con un genérico de alendronato. La adherencia fue mucho menor en este caso. Los investigadores evaluaron por qué y la razón era mucho menos tolerado a nivel gastrointestinal. Persistencia con el tratamiento y consecuencias. 13,000 pacientes tratados con estatinas, pacientes de alto riesgo. De hecho, una quinta parte ya eran en prevención secundaria. Compararon cómo les fue los que tomaron estatina genérica versus original. Los compararon esos 3 parámetros. Adherencia, se ve muy feo, van a tener que creerme. A partir de los 12 meses ya había diferencias significativas en la adherencia del paciente al tratamiento. ¿Por qué el estudio no estaba hecho para eso? Pero la adherencia fue más pobre. Y eso se tradujo tanto en los pacientes de prevención primaria como en los pacientes de prevención secundaria. Vean lo serio lo que estamos hablando. Se tradujo en una diferencia significativa en el LDL y por lo tanto mayor riesgo de eventos cardiovasculares, tanto en la gente que tenía prevención primaria como prevención secundaria. Y mortalidad pasó algo parecido. Oh, pero hay un problema. Hay un problema. Me pidieron que habláramos de evidencia. Estos son estudios observacionales. Estudios de la vida real. Pero por ende, expuestos a múltiples posibles sesgos. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno saca conclusiones con base en este tipo de información. Se requiere un análisis exhaustivo, crítico, para detectar posibles factores aparte de los que se están enumerando que pudieran haber incidido en un resultado distinto. Pero siembran la duda. Y al final hace un análisis farmacoeconómico y resulta que por los costos indirectos el sistema de salud gastó más con el genérico. Eso es problemático. Pero además, hay cosas adicionales. Una vez que el fármaco se aprobó y ya pasó la prueba de bioequivalencia, no se le exige necesariamente que se vuelva a someter posteriormente. Y hay fármacos que pueden tener cambios en su proceso de fabricación y se sigue adoptando la data que se tenía antes. La motrigina, niveles séricos. Se detectaron niveles sanguíneos crecientes a partir de una fecha en muchos pacientes. Se contactó al laboratorio que producía y el laboratorio reconoció que habían cambiado el proceso de fabricación. Otro problema, una vez que los genéricos están aprobados, perdón, que los fármacos ya cumplieron con la prueba de equivalencia. Ese es el original. Este va a pasar sin problema la bioequivalencia porque no hay una diferencia sustancial con el original. Este igualmente la va a pasar. Pero una vez que los 3 estén en el mercado, el paciente puede cambiar de aquí a aquí. No eran suficientemente distintos de ellos con el original, pero entre ellos eran suficientemente distintos. Pero resulta, fenitoína, 2 preparados, ambos cumplieron con los criterios de bioequivalencia. Este era el intervalo de confianza del 90% para un preparado, este era para el otro. Diferencias dramáticas entre ellos. Entonces alguna gente ha llegado a decir que eso podía tener problemas, específicamente con los anticonvulsivantes. Lo evaluaron, había diferencias en esto. Entonces, otra vez, estudios de casos y controles. Bueno, es que eso es lo que hay, ¿verdad? Con todos los sesgos y problemas potenciales que eso puede tener. Evaluaron incidencia de consultas de emergencias y hospitalizaciones. Y los 3 detectaron una incidencia aumentada, estadísticamente significativa en los pacientes que se estaban cambiando entre preparados bioequivalentes. Una vez más, mucho cuidado a la hora de tomar decisiones e interpretaciones precipitadas de los estudios. Esto es estadísticamente significativo, sí. Pero los valores están dentro del rango de penumbra de los estudios observacionales.
no son cuantitativamente tan sólidos como para decir uno que esto es verdad absoluta. Están en el rango en el cual múltiples sesgos y factores de confusión pueden haber sido la causa que eso pasara. Que con base en esto alguna gente puede dudar, pues tienen derecho a dudar. Pero de usar eso como verdad absoluta es totalmente diferente. Son dos cosas distintas. Y la gente que es muy pragmática, muy ortodoxa, dice, bueno, estrictamente hablando, tenemos que hacer un nivel de jerarquía de evidencias. Y para esto que nos interesa hoy, el primer nivel es que hayan estudios aleatorizados que comparen eventos clínicos entre dos preparados bioequivalentes. Ya el doctor nos explicó por qué eso no es necesario. Pero además, es una inversión inmensa. Estudios carísimos. No está comparando contra placebo, son dos moléculas activas. Va a ser un estudio inmenso, una muestra grandísima. ¿Y quién no va a pagar? La compañía que hizo el original va a invertir en eso. ¿Y qué tal que el genérico salga igual? Y la compañía que produce el genérico invertir en eso. ¿Qué tal que sean inferiores? Entonces, no solo no es necesario, sino que estas evidencias son muy escasas. Lo que hay más son estudios marcados en marcadores subrogados. Pero esto agrega un fenómeno adicional de evidencia. Es cuál es la solidez de ese marcador subrogado para correlacionarse con eventos clínicos. Y por último, lo que hay más, estudios no aleatorizados. Eso es lo que más hay. Hay muchos metaanálisis, incluso de estudios observacionales. Ok. Precaución a la hora de interpretarlos. Análisis crítico. Resumamos. 1. Estudios de bioequivalencia son esenciales para determinar la similitud, y lo pongo entre comillas, fisiológica de los equivalentes farmacéuticos. Esencial significa que esto es indispensable si estamos pensando en administrar medicamentos de calidad. Indispensable. Para un buen porcentaje de fármacos. Tercero, ¿bioequivalencia tiene limitaciones? Pues sí, todo en esta vida tiene limitaciones, todo. Pero desde el punto de vista metodológico, son muy sólidos por las razones explicadas. Existe la duda de que en algunas circunstancias puede no ser igual a la equivalencia terapéutica. Ya discutimos esto. Pero se requiere, entonces, como esas evidencias no son tan sólidas, se requiere tomarlas con cuidado, analizarlas muy críticamente. Agrego algunas cosas adicionales. Cuando uno habla de esto, se da cuenta que hay mucho desconocimiento. Entonces yo creo que una labor que tenemos pendiente es educación a los profesionales en salud y a los pacientes. De qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, por qué se está haciendo y qué se puede esperar de lo que se está haciendo. Yo creo que una buena educación, una buena comunicación puede quitar muchas de las inquietudes que los pacientes tengan y que los médicos tengan y que los farmacéuticos tengan. Pero además, esto debe ir acompañado por un excelente programa de farmacovigilancia, que eso lastimosamente es un déficit sustancial en casi todos los países de América Latina. Muchísimas gracias.